comenzamos este mensaje del señorío de la salvación, tiene fuertes raíces en la palabra de Dios respecto a que cuando alguien es llamado por el Señor Jesucristo, es llamado también a ser discipulado, a seguirlo, como uno diría, con todas las de ley, de esa forma comprometida, de esa forma como enseña la Escritura. La Biblia, según Mateo 7, 21 al 23, demuestra claramente que habrá sorpresas en muchas personas cuando estén delante del Señor Jesucristo respecto a que no profesaron realmente el camino del discipulado y el señorío ante Jesús, sino que estuvieron envueltos quizás en una creencia fácil. El Señor, con palabras fuertes allí, al terminar el sermón del monte, les dice en Mateo 7, 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y observen allí con literalidad, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es una persona que está trabajando para el Señor. Esa es una persona que está dentro del cuerpo de Cristo, al menos de forma visible, ¿no? Dios conoce lo invisible de los que son genuinos, pero Jesús, o al menos estas personas, se tratan de justificar delante de Jesús. Mira, nosotros estábamos haciendo cosas para tu nombre. Y Jesús dice en el versículo 23, esto es bastante confrontativo y en todo tiempo, toda época, que Él les va a declarar que nunca tuvieron una relación con Él, una relación de Señor y siervo. No tuvieron una relación de pastor y oveja, no tuvieron una relación del Dios a los súbditos, del rey con los súbditos. Nunca os conocí. El Señor detesta, observe, a estas personas, dice, apártense de mí. Y llega a un punto a decirle, hacedores de maldad. Y nosotros con este mensaje y el de la semana anterior, lo que queremos es que tener claro nuestros cimientos, respecto a lo que no es creencia fácil que se popula en muchos lugares, respecto a pertenecer quizás a una iglesia, pero no estar a los pies de Jesucristo. Y dijimos que hay 9 características que enseñan los distintivos de la comprensión bíblica de la salvación y del evangelio. 9 características que nosotros hacemos contrapunto con lo que se popula de una creencia fácil, de quizás repetir oraciones, levantar la mano, pasar al frente, y que la Biblia deja claro que no, de esa forma no es la manera de seguir a Jesucristo. Y la característica primero era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un alejamiento del pecado, no es una obra humana, es una gracia divina, y que todos aquellos que están en Cristo viven en estado continuo de arrepentimiento. Estado continuo, les duele cuando pecan porque ofenden a Dios, ofenden la integridad de su prójimo, y esa es una marca. Si hay alguien que es seguidor de Cristo y no le duele el pecado que hace de forma diaria, con alguna acción, con alguna palabra, con algo que pensó y no le duele, eso es lo que dice la Biblia, que tiene cauterizada la conciencia, está encallecida la conciencia. Es como cuando alguien tiene un callo en la mano, por tanto trabajar, llega un momento que al principio le dolía, pero ya después no le duele esa parte. ¿Por qué? Está duro, está endurecido. Entonces, de la misma manera, aquellos que no les duele el pecar delante de Dios, solamente es como que está diciendo, no hay un arrepentimiento constante, y eso es un distintivo de pertenecer al señorío de Cristo. Lo segundo que vimos también y que debemos recordar es que la salvación toda es una obra de Dios, la regeneración del Espíritu Santo, según Tito 3:5, Juan capítulo número 3, Filipenses 1:6, habla de que la verdadera fe no es defectuosa, no es de solamente un tiempo, 2, 3, 4, 5 años, 18 años, 4 meses, no es defectuosa, sino que la salvación que comenzó Dios, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Entonces, la duración o la salvación que Dios ha dado a nosotros como creyentes dura para siempre. Ese era el segundo distintivo. El tercer distintivo
El tercer distintivo es que nuestra fe demanda un compromiso personal con Cristo, con Cristo. Nuestro compromiso no es con otra persona, ¿sí? No es con la iglesia local en ese sentido de pensar que si me comprometo a la iglesia, aunque no esté con Cristo, entraré al cielo. Más bien no, es completamente al revés. Si yo estoy comprometido con la persona de Jesucristo, obviamente voy a estar comprometido con todo lo que ama Jesucristo, donde Él es líder de Jesucristo y esa es su iglesia. Entonces, es más bien al revés. Entonces, la creencia fácil le dice a la gente que, bueno, puedes tener a la iglesia como algo así, como un centro de ayuda, un centro de capacitación, no constante, sino ahí aleatorio, y eso no es cierto. La cuarta característica es que la verdadera fe, hermanos, produce una vida que se nota que ha cambiado, inevitablemente cambiada, una nueva transformación, una transformación que comenzó el Espíritu Santo en lo interior de esa persona. Es decir, que el cristiano tiene una nueva naturaleza que es diferente a la de antes de la esclavitud del pecado. Y ellos siguen a Cristo, aman a sus hermanos, esa nueva naturaleza tiene estas marcas, ahora aman a sus hermanos, ahora se preocupan por aquellos que profesan la misma fe, aquellos que tienen una nueva vida en Cristo también obedecen los mandamientos de Dios constantemente. Para ellos es un deleite la Biblia, no es algo pesado, es algo como miel, dice el Salmo 19. Los que tienen una nueva naturaleza, los que tienen una vida cambiada, ellos hacen la voluntad de Dios, permanecen en la palabra, guardan la palabra. Efesios 2:10. Observe, puede ir usted allí solamente para afianzar este cuarto distintivo. Esto hacen claramente los que han nacido de nuevo y han sido transformados a una nueva vida. Es decir, pasan su tiempo en estas cosas. Efesios 2:10. Observe, porque somos hechura suya, dice el apóstol, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para qué nos dio una nueva vida? Para buenas obras. Lo sorprendente, las cuales Dios preparó, no nosotros. Dios preparó soberanamente esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué dulce es esto, saber que el Señor, cuando cambia mi vida, también me preparó ya todo, ha trazado mi destino, ha sido predestinado, y yo en esto debo andar, en buenas obras para glorificar el nombre de Dios. Esto es lo que hace el cuarto distintivo, que la verdadera fe tiene una vida cambiada inevitablemente. Otra vez, ama a sus hermanos, sigue a Cristo, obedece los mandamientos, permanece en la palabra, guarda la palabra, hace buenas obras. No hace buenas obras para ser salvo, como se enseña en la religión tradicional. No, sino que es producto de la fe. Continúe en la fe también. En contraste, la creencia fácil de que habla de que algunos frutos espirituales sí puedes ver y otros no lo puedes ver. Y creo que el pasaje donde podemos nosotros autoexaminarnos a diario, hermano, está en Gálatas. Usted puede ir a Gálatas capítulo número 5, y ver esto que se le dice a la iglesia, cuál es el fruto con sus cualidades de ese fruto. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor sobre todas las cosas, gozo. Ahora ya no hay nada que me pueda robar o hacer dudar de lo que ha hecho mi Salvador. En las cosas malas de la vida, yo no puedo dudar ya porque hay un gozo de mi salvación. Y eso lo dio el Espíritu Santo a mí. Yo debo demostrar eso. Hay paz en medio de la turbulencia, dice el texto. Este es el fruto del Espíritu. Esta es la obra de santificación del creyente. Comprendámoslo así, con ese término teológico. Obra de santificación del creyente. En esto crecemos, en esto andamos, en esto nos movemos, en esto transitamos. Vea su propia vida a través del versículo 22, si realmente está usted allí. Amor sobre todas las cosas, gozo de la salvación, paz en medio de la turbulencia.
paciencia en medio del maltrato, en medio de cualquier situación, benignidad, benignidad. Es decir, ser bueno aún con los que no son buenos con nosotros, bondad, bondad para con el prójimo. Es decir, ceder nuestros derechos, ir hacia ellos. Fe sobre todas las cosas. Observe allí, fe. Fe no es decir solamente yo creo que mañana va a pasar esto. Fe es caminar en el presente. Eso es fe. 23, mansedumbre. Mansedumbre. Tiene que ver eso con el entorno social. Templanza. Templanza, es decir, que no es una persona que un día dice una cosa y mañana dice otra. No es una persona de doble ánimo, sino que es una persona coherente. Como dijo Jesús, que su hablar sea sí y que su hablar también sea no. Entonces, es una persona que tiene templanza. No se deja, no un día está en el cielo y el otro día ya se encuentra en el infierno. Eso no es de doble ánimo. Versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Claro que no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque este es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Este es el cuarto distintivo, una vida cambiada. Mira el 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivimos por el Espíritu Santo, entonces andemos también por el Espíritu. Esta es nuestra forma de vida, hermanos. Esto es como nosotros vivimos. Observe aquello. Entonces este es el cuarto distintivo. El quinto distintivo también. El quinto distintivo es que las Escrituras enseñan que el regalo de Dios de la vida eterna incluye todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Vaya segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro, a una iglesia en persecución, aconsejó de esta forma de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Les dice a estos hermanos, como todas las cosas que pertenecen, versículo 3, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, estamos capacitados para disfrutar de la vida de piedad, está diciendo Pedro aquí. Estamos plenamente capacitados a una vida piadosa. No es el pensar que es un esfuerzo de amargura. No. Mira el texto. Dadas por su divino poder. Dios ha entregado esto, ha capacitado nuestras vidas, nuestras almas, nuestra mente. Esto lo ha hecho el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a esta perfección? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde encontramos el conocimiento de aquel que nos llamó? En la palabra de Dios. Aquel que vive un romance con la Escritura, aquel que quiere aprender más de Jesucristo, aquel que quiere conocer más de Dios el Padre por medio de Jesús, como dice Juan 1, 18 y 19, que Él lo ha dado a conocer, puede experimentar una vida de piedad. Pedro les está diciendo eso. Miren el versículo 4. Mire cómo Dios nos define delante de Él, por medio de las cuales nos ha dado, otra vez el verbo dar, ya nos entregó eso, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios dice a su pueblo, ustedes tienen ya naturaleza como la mía, porque les he dado mi espíritu. Por eso están en capacidad de vivir en piedad. Por eso tienen la capacidad de apartarse del mal. Por eso tienen la capacidad de que Gálatas 5, 22, 23 podamos disfrutarlo ahora. Y este es un distintivo, el quinto, que tiene que ver con aquellos que piensan que solamente hay ciertas cosas que pueden demostrar de bondad y otras no.
Bueno, la Biblia como que no está avalando eso. Hemos sido nosotros justificados, adoptados por Dios. Aquí hay una santificación, no solamente posicional en el momento que llegamos por gracia a Cristo, sino que hay una santificación progresiva. Pero todas las herramientas las tenemos. Dice la Biblia que ya las tenemos. Ya tenemos el regalo de la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Ya lo tenemos. Romanos 8:32. Entonces, la santificación práctica está garantizada en nuestras vidas y el crecimiento de la gracia requiere un acto de dedicación de parte de nosotros. ¿Qué dijo Pedro? Quiero que crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Significa que nosotros tenemos que poner nuestra parte en buscar aquello. En buscar aquello. Ya nos ha capacitado el Espíritu Santo, pero debemos también en nuestra responsabilidad de buscar ese conocimiento, ese crecimiento, ese compromiso, esa santificación. Día a día donde Dios nos permite participar de esa forma. Sexta característica. Vaya a Romanos capítulo número 6. Esta es la sexta característica de lo que es un seguidor de Cristo, aquel que vive un discipulado y aquel que ha creído de forma fácil, de forma así nomás un poco liviana. Romanos capítulo número 6 en nuestras Biblias, versículo número 17, dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Mira el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 18 está manifestando que antes éramos esclavos del pecado, la obra de Cristo. Versículo 17, pudimos creer, pudimos obedecer por la obra del Espíritu Santo, pudimos obedecer a la doctrina, a la enseñanza de la fe en Cristo, su obra, su muerte en la cruz, su resurrección gloriosa. Nos apropiamos de eso por medio de la fe. Y Pablo dice a los romanos, eso hizo que fuesen libertados de las cadenas de esclavitud que tenían hacia el pecado. Pero no quedaron en el aire, dice el apóstol, sino que ahora vinieron a formar parte de los siervos de la justicia. ¡Qué definición para un creyente! Entonces, este sexto distintivo abarca que Jesús es Señor de todos aquellos que han experimentado estos versículos. Y esto demanda, si yo soy siervo de mi Señor, entonces, este es el punto, yo tengo una rendición incondicional a Cristo. Estoy rendido a los pies de Cristo. Ahora yo vivo para Cristo, ya no vivo para el mundo. Eso es lo que dijo Pablo. No, lo que yo estoy viviendo en la carne ya no lo vivo para el mundo, sino que lo vivo para el Hijo de Dios. Porque Cristo vive en mí, dijo el apóstol. Entonces, noten esta armonía preciosa. Si tú vas al capítulo número 10, ahí mismo en Romanos 10, 9 y 10, esto es la rendición incondicional a Jesucristo. Pablo les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, observa el señorío de Cristo. Le está mencionando Pablo el señorío de Cristo a la iglesia. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Definitivamente, eso es muy cierto. Pablo está diciendo, si tú te has rendido incondicionalmente a la persona de Jesús y lo proclamas como Señor, entonces estoy seguro que tú has creído, dice el versículo 9, que Él no solo murió, sino que también resucitó. Entonces tú eres salvo. En los tiempos de los romanos, solo se le decía Señor al César. Y si alguien no proclamaba al César como Señor, era digno de muerte. Entonces, con esta declaración, Pablo les está diciendo de una forma implícita,
Si ustedes han entregado su vida a Jesús genuinamente, entonces están dispuestos a que el César, el emperador, por el celo que tiene por Cristo, los coloque en la hoguera humana o sean devorados por los leones. Es decir, para ustedes ya su vida no les importa. Lo que les importa ahora es que su Señor, que Jesús, sea enaltecido en la tierra. Y si su muerte enseña para que sea enaltecido en la tierra o sirve para aquello, entonces ustedes reconocen el señorío de Jesús, entonces son salvos. Versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La combinación perfecta, corazón-boca, corazón-boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla ¿dónde? La boca. Entonces ahí está la conexión. Está hablando de una salvación que arrancó en lo interno, en la regeneración del Espíritu Santo, y por eso ahora puede confesar a viva voz delante de todo el mundo que Cristo es su Señor. Hermanos, llevando esto a nuestro tiempo, ¿usted creería que alguien que mantiene a Cristo oculto delante de sus personas, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, el colegio, la universidad, que tiene oculto a Cristo en esta sociedad ya en nuestro siglo XXI? ¿De qué manera yo podría decir que esa persona, corazón, boca, confiesa a Cristo? O sea, en una oportunidad yo me enteré de donde yo trabajaba de que alguien era creyente en Cristo. Yo comía todos los días con esa persona y yo me enteré después de 7 años que era creyente y todos los días comía con él y nunca me habló de Jesús. A la luz de estos textos yo diría, wow, ¿será que tuvo creencia fácil? Bueno, parecería. El que es de Cristo habla de Cristo. El que es de Jesucristo lo proclama. Es un deleite hacerlo. No es una carga. Puede estar parado el rey de Francia, puede estar parado el presidente, puede estar parado el alcalde, pero le hablo de Cristo. Obviamente, con la debida prudencia, los debidos momentos, las debidas circunstancias, ¿no? Ahí está la sabiduría y el discernimiento que también Dios nos entrega. Pero si mantenemos oculto a Cristo y solamente digo que soy cristiano cuando estoy en la iglesia, tendría que revisar esa fe. Cuidado va a estar en Mateo 7, 21 al 23. Cuidado va a estar allí y eso sería muy, muy doloroso. Y esto sería decir, Cristo no otorga vida eterna a aquellos cuyos corazones permanecen en contra de Él o lo guardan a Él. Jesús dijo, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. La rendición al Señor Jesús no es una adición de términos bíblicos, no es solamente tomar un lenguaje religioso. El llamado a la sumisión está en el corazón de la invitación del Evangelio a lo largo de las Escrituras. En cambio, la creencia fácil enseña que la sumisión a la autoridad suprema de Cristo no es pertinente a la transacción salvadora. En otras palabras, es como que les dicen, mira, Él es tu Salvador, pero tú todavía te falta que sea tu Señor. Esa corriente evangelística viene en el norte de nuestro continente y se replica aún acá, en países como el nuestro, donde le dice, donde usted ve, donde el pastor observa que hay alguien que dice que ha profesado a Cristo, pero que sin embargo lo ve que todavía anda enredado en pecados y es un tumbo y es una ola. Entonces el pastor, para justificarse, no es que él lo tiene a Cristo como Salvador, pero como Señor está en proceso. Eso hay bastante, hermanos. Por eso muchos les gusta acudir a esas iglesias grandes donde nadie puede velar el alma, donde es como que fuese a un cine. Llegan, son grandes, nadie se conoce, nadie te presiona, no te comprometes y liberas tu conciencia aparentemente. Eso es creencia fácil. El patrón de la Biblia enseña que todo creyente debe someterse a una iglesia local porque los pastores velan por sus almas. Eso es lo que enseña la Escritura.
Séptima característica. La Biblia enseña que los que aman a Cristo son los que han creído en Él. Vamos a 1 de Pedro 1, versículo 8, 1 de Pedro capítulo número 1. Esta es la séptima característica. Yo creo que las tres últimas están muy ligadas en pensamiento. 1 de Pedro capítulo 1, versículo número 8. Hablando de Jesús, Pedro les dice a estos creyentes, a quien amáis sin haberle visto. Mire, ahí estamos nosotros también, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, como tú y como yo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo número 9. Mírelo allí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto realmente tiene una connotación importante porque Pedro le dice a esta iglesia que está sufriendo persecución, que están sufriendo. Les dice, ustedes no han visto a Cristo, pero ustedes aman a Cristo. Ustedes ahora no lo ven, pero ustedes se han llenado de gozo inefable y glorioso por Él. Y Pedro dice, si eso es una realidad en ustedes, entonces obtienen el fin de vuestra fe y por lógica, automáticamente ustedes son salvos. La salvación de vuestras almas está asegurada, está completa, está asegurada. ¿Por qué? Porque han evidenciado, no ven a Cristo y lo aman, sufren mediante la persecución. Ustedes no han estado allí en la resurrección o en la cruz, pero sin embargo lo obedecen. Entonces todo aquel que ama a Cristo lo obedece. Esa es la séptima característica. Y anhelan obedecerle siempre. En cambio, la creencia fácil que dice que hay cristianos que pueden estar en un estado de carnalidad de por vida. Eso no existe en la Biblia. ¿Cristianos carnales? Si tocamos lo que se enseña vaya a 1 de Corintios 16, versículo 22, qué determinante fue el apóstol Pablo. Cuando yo observo estos versículos, yo en lo personal digo, qué débil que soy para predicar a Cristo, digo. Siempre digo, cuando leo lo que ellos decían, me veo y digo, qué débil soy yo para predicar a Cristo. Mira el 1 de Corintios 16, número 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. No le tembló el pulso a Pablo para escribir. 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. Al terminar su carta de corrección a la iglesia de Corinto, el apóstol les está diciendo en una conclusión maravillosa, confrontativa, en amor, porque esto es amor pleno, esto es amor verdadero. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo está bajo maldición, les está diciendo. Y en el contexto de esta carta, amar a Jesucristo es hacer todas las correcciones que Pablo ha hecho en todos los capítulos anteriores. Eso es amarlo. No estarse peleando con los hermanos, no estar llevándose a pleito, tener un corazón dador, no estar peleándose por los dones, capítulo 14. Capítulo 13, Él les enseñó que el verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Les ha enseñado durante toda esta carta que nada sirve hacer las cosas si el amor no prima. Y Él llega a la conclusión ahora al finalizar su carta. El que no vive bajo esas perspectivas, les está diciendo, el que no viva bajo este señorío de Jesucristo, entonces está bajo maldición. Pablo fue tan frontal. He imaginado a Pablo con mucho amor, porque hay parte de la escritura donde él dice que él los ministra como una nodriza para sus hijos, con ternura, pero con firmeza. Con firmeza. Y él les recuerda algo, versículo 22, el Señor viene. Observe el texto.
Mira cómo termina, para que observen, vean el corazón del apóstol en estas palabras. Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Qué deseo de amor para sus hermanos. Mira el 24. Mi amor en Cristo Jesús, observa. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Noten el balance perfecto. Él es fuerte, pero los ama. Mire, mi amor en Cristo. A los seguidores de Cristo, dice. Porque los que no están bajo maldición, ya lo dijo. Esté con todos vosotros. Qué comunión, qué unidad. Entonces este es el séptimo distintivo. Los que verdaderamente han creído en Cristo, aman a Cristo. Octavo distintivo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Octavo distintivo. El apóstol Juan, siendo anciano, escribió estas últimas 3 cartas, primera, segunda y tercera. Y el apóstol, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dijo esto a la iglesia: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces está diciendo, mira, la obediencia es evidencia de que tu fe es real. Tu obediencia a la palabra de Dios es la muestra que tu fe es verdadera. Entonces el comportamiento de los cristianos, esa es una prueba importante de la fe. Una prueba importante de la fe. Por otro lado, veamos el otro lado de la moneda. La persona que no permanece en absoluto dispuestamente obedecer a Cristo, no tiene fe verdadera. Eso es lo que dice el versículo 4, míralo allí. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire, el creyente en el versículo 3, el falso creyente en el versículo 4. Mire, ahí está. Mire el balance. Y este es el apóstol del amor. Así se lo conoció el apóstol Juan, el apóstol del amor, aquel que se recostó en el pecho de Jesús antes de ir a morir, allí en el aposento alto. Entonces, un cristiano genuino no lo va a identificar por ser desobediente constantemente, ni el pecado prolongado. Si alguien vive en ese estado de pecado prolongado, de siempre desobedece las Escrituras, yo puedo dudar bíblicamente por lo que dice el apóstol Juan, por lo que dice el Espíritu de Dios, aquí a través de esta sana Escritura, yo puedo dudar de la realidad de la fe de esa persona. Aquí me lo dice el apóstol. Si le dice yo lo conozco, pero no guarda, no obedece a Jesús, entonces es un mentiroso. Mentiroso. Entonces, número 8, el comportamiento es una prueba importante de la fe. Novena, última. Número 9, novena característica. Vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, regrese allí. 1 Corintios 1, versículo 8, esta es la novena característica de lo que la Escritura enseña de lo que es ser sometido al discipulado de Cristo. 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 8. Hablando de Jesucristo, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Esto es lo mismo que dice Filipenses 1:6, que lo que comenzó lo va a terminar. Sigamos leyendo. Para que seáis irreprensibles. Ese es un título para los cristianos. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra resumimos, esto es perseverar en la fe. Perseverar. Las Escrituras enseñan entonces que los creyentes genuinos pueden tropezar, sí, pueden caer, sí, pero perseverarán en la fe. No van a dejar todo, no,
¿Podemos pecar? Claro que sí. ¿Podemos caer? Claro que sí. ¿Puede haber un momento ahí de tibieza, de frialdad espiritual? Claro que sí. Podemos estar tomando otras prioridades en vez de las prioridades de gracia que Dios nos ha dado, y eso puede hacer que tengamos un declive. Pero perseveraremos, continuaremos. ¿Qué dice la Biblia con aquel que tropieza o que cae, pero que se va y nunca regresa? Dice claramente, primera de Juan 2:19, yo le voy a leer, que esas personas era necesario que salgan para que se manifieste que no todos son de Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, escucha esta palabrita, habrían permanecido con nosotros. Permanecer en la fe. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No nacieron de nuevo, se alejaron completamente del Señor. ¿Cuántos ejemplos y conversaciones he tenido con personas que me han dicho esto? Yo era cristiano. En diversas partes del Ecuador, yo era cristiano. Dice, estuve un tiempo en la iglesia, tuve 5 años, pero hay un poco, dice, de gente hipócrita. Entonces yo mejor me aparté, me alejé. Y yo mismo me fui por solo. Dice, yo era cristiano. Imagínate, a la luz de la Escritura. No era. Tú saliste porque tú no eras. Ahí dice, tú saliste porque nunca fuiste. Y eso tenía que hacerse notorio, dice el Espíritu de Dios. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué enseña la creencia fácil? Enseña que un verdadero creyente puede abandonar a Cristo por completo y llegar al punto de no creer. Eso es antibíblico realmente. Así que esto no es algo trivial, esto es muy importante. Y de la manera como tú y yo presentemos el Evangelio a los incrédulos, tiene estas ramificaciones de compromiso, de entrega, como dijo Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es, y no cometamos nunca el error de presentar el Evangelio de Cristo como un medio de solución temporal para la vida o por algún problema, por alguna enfermedad. Dios nos libre de hacer eso. Aquí hay vidas de por medio que se están juzgando la eternidad de sus almas. Es arrepiéntete, ven a Cristo y síguelo así, de esta forma. Entonces, para nosotros es muy, muy importante manejar y desechar al mismo tiempo ese mensaje corrupto de dar falsas esperanzas a las personas no salvas. ¿Cuántas personas llenan lugares pensando que van al cielo y realmente van al infierno? Porque nunca les explicaron, nunca los llevaron a confrontar su pecado. Les dieron falsas esperanzas y están condenadas. Ahora disfrutan quizás de una iglesia grande, del buen lugar, de una camiseta. Disfrutan de una membresía en una iglesia, participan haciendo cosas, pero no. Seguir a Cristo es vivir bajo estas 9 características, amados hermanos. Este es un tema que todo pastor debería de hacer con su congregación y que todo creyente debe tenerlos claros en su propia vida. No debe discutirse, ni debatirse, ni especular. Aquí está la palabra y esto es muy claro. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por estas nuevas características distintivos de los creyentes. Qué armonía tan majestuosa es encontrar y ver a la luz de los versos bíblicos cómo Pablo, Juan, Pedro aconsejaban a los hermanos
siempre con la intención de que se aseguren seguir a Cristo de la manera correcta, de la manera certera y apropiada. Y Padre, rogamos para que cada uno de nosotros no entorpezca tu obra de evangelización sobre este sector en cada uno de nosotros, y proclamemos el evangelio del arrepentimiento, el evangelio que tiene un alto costo seguir a Jesús en esta sociedad. No queremos dar falsas esperanzas, no queremos que la iglesia se llene de personas emocionales con prioridades no bíblicas. Queremos que usted haga la obra, que usted se enaltezca, bendito Padre, que usted exalte a su Hijo en la boca del predicador y de todos los hermanos de esta congregación. Padre, eso anhelamos, eso oramos, eso pedimos en esta noche. Gracias por habernos bendecido durante todos los miércoles de estudio bíblico y oración a lo largo de este año. Ha sido muy hermoso. Padre, sabemos que el próximo año también bajo tu soberana voluntad y providencia, y rogamos desde ya para que muchos puedan asistir a estos tiempos y marquen prioridad en sus vidas, prioridades verdaderas delante de ti, y este lugar esté llena de personas que tengan hambre por tu palabra, que tengan hambre por ver la gloria de Jesucristo, hambre de las Escrituras, hambre de estar orando por sus hermanos, de verlos, de abrazarlos, de saber sus necesidades. Oramos por eso, Señor, en esta noche también. Que tú utilices estos momentos para que seas glorificado y que tú añadas conforme a tu gracia, a tu voluntad, a aquellos que han de ser salvos y que crezcan bajo este redil. Gracias, Padre, por tu palabra santa y totalmente convincente. Padre, si hay algo que yo he aprendido como creyente, y quiero agradecerte, es que solamente para esta vida solo necesito dos cosas: tu palabra y tu gracia. Nada más necesito, Señor. Nada más. Tu palabra y tu gracia. A ti la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.